Ya vimos cómo la Guerra del Pacífico volcó a algunos comerciantes peruanos hacia la apetecida hoja de coca como producto de exportación, pero con el problema de que esta hoja no aguantaba en muchos casos los viajes hasta Europa. Para resolver esto, Minion se inventó en 1885, tras grandes esfuerzos científicos, la pasta básica de cocaína, la cual era un procesamiento artesanal de la hoja de coca para su posterior refinamiento en laboratorios europeos. Así que siguiendo con esta historia, Minion decidió publicar sus investigaciones en la comunidad científica peruana. Esto no solo le daría fama a Minion dentro de la comunidad, sino que también desató toda una serie de nuevas investigaciones localmente en Perú. Es decir, Perú estaba a la vanguardia científica en cuanto a la cocaína durante mediados de los 1880s, el mismo tiempo en el que Freud se encontraba trabajando frenéticamente en sus investigaciones alrededor de la cocaína y que su amigo Kohler realizaba las primeras cirugías oftalmológicas en el mundo usando la droga andina. Minion, siendo un hombre multifacético, no solo investigaba, sino que también vendía localmente su cocaína en la botica de la cual era dueño en la ciudad de Lima. El nombre que le puso a su importante botica limeña fue Droguería y Botica Francesa. El problema de Minion, sin embargo, era su falta de conexiones comerciales, lo cual lo relegaría a un comercio exclusivamente local en Perú. Quienes se encargarían de exportar la pasta básica de cocaína, o cocaína cruda como le dicen algunos, serían los dueños de otra botica limeña, la Droguería por Mayor Botica Inglesa, quienes también empezaron a producir y a vender su propia cocaína localmente. Estos emprendedores, quienes sí tenían excelentes conexiones comerciales, se convertirían en 1886 en los primeros exportadores suramericanos de la pasta básica de cocaína. Lo curioso de esta droguería es que no solo vendían el clorhidrato de cocaína, que es lo que se vende actualmente, sino que vendían otros 5 tipos de esta droga. Los dueños de esta empresa, al igual que Minion, escribieron a la comunidad científica peruana sobre sus investigaciones acerca de lo que ellos decían eran los 6 diferentes tipos de cocaína y sus sales, cada una con diferentes propiedades y aplicaciones médicas, algunas de las cuales se decía conservaba los alimentos de la hoja de coca. A partir de este importante emprendimiento peruano con la creación de la pasta básica de cocaína, la exportación de este producto empezó a aumentar exponencialmente desde el primer cargamento de 1886. Este hecho revolucionaría el comercio de cocaína mundialmente para siempre, porque acababa de una vez por todas con el problema del transporte de las perecederas hojas de coca, o al menos para la fabricación de cocaína. La hoja de coca, sin embargo, seguiría siendo importante para un sinfín de productos en todo el mundo, especialmente en Estados Unidos y quizá también Francia. Minion, a pesar de su importante descubrimiento, sería posteriormente olvidado por la historia, quien acreditaría a otro personaje de su método artesanal. Dadas las ganancias que la cocaína empezó a traer a la economía en ciertas zonas del Perú, como la zona de Huánuco, después de 1886, y dado que la mata de coca es nativa suramericana, la cocaína empezaría a fortalecer algunos movimientos nacionalistas en el Perú durante las siguientes décadas. A diferencia de Bolivia, sin embargo, la coca seguía siendo vista como algo de los indígenas, por lo cual era algo mal visto por las élites blancas del país inca, que para ese entonces estaba compuesto mayormente por médicos. La cocaína, por otro lado, era algo, entre comillas, científico y moderno, es decir, algo digno de ilustrados personajes de la clase alta peruana con ascendencia europea. En pocas palabras, la coca seguía siendo mal vista por las élites, mientras que la cocaína era adulada. La exportación de la hoja de coca estaba dejando muy buen dinero en ciertas zonas del Perú, como Trujillo, desde los 1860s y lo seguirían haciendo incluso hasta el día de hoy.
Pero la exportación de pasta de cocaína lograría dejar aún muchísimo más dinero en otras zonas más al centro y el sur del país, especialmente durante los años entre 1893 a 1906, donde la cocaína lograría su punto máximo en la economía peruana. La pasta de cocaína en este tiempo iba sobre todo a Alemania a través del puerto de Hamburgo, a donde llegaba alrededor de un 80% de la cocaína cruda producida en Perú. Solamente un 17% de la cocaína cruda iba para Estados Unidos a través del puerto de Nueva York. La diferencia en cuanto a las cantidades de cocaína cruda enviadas a Alemania y a Estados Unidos se debe principalmente a dos factores. Primero, la proximidad geográfica de Estados Unidos con Perú. Y segundo, las políticas comerciales estadounidenses. Resulta que Estados Unidos, tratando de proteger su industria, decidió poner altos aranceles a la cocaína desde los 1890s y exonerar de todo impuesto a la importación de la hoja de coca. Esto con el fin de estimular a las compañías farmacéuticas estadounidenses a producir cocaína dentro de los mismos Estados Unidos en lugar de importarla desde Alemania o Perú. Por esta razón, Perú exportaría una gran cantidad de sus hojas de coca principalmente a Estados Unidos y en una proporción mucho menor a otros países. Sin embargo, no pasaría mucho tiempo antes de que las grandes compañías del primer mundo empezaran a adueñarse del negocio. Compañías como Merck y Coca-Cola empezaron a ejercer su poder en los productores tanto de hoja de coca como de cocaína cruda en Perú. Es decir, los grandes poderes económicos del mundo fueron acaparando las actividades comerciales más rentables, mientras que los peruanos se veían cada vez más relegados a un papel meramente agrícola y menos emprendedor. Esto sería un fenómeno que jugaría un papel importante en la legislación mundial con respecto a la coca y la cocaína, que vendría posteriormente a mediados del siglo XX en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Perú se opondría repetidamente, desafiando a Estados Unidos, quienes aún no eran lo suficientemente poderosos como para obligar a Perú a someterse a sus políticas. Así que no te pierdas el siguiente video, donde vamos a ver cómo la cocaína empieza a jugar un papel cada vez más importante en la geopolítica mundial y en la política local de ciertos países, lo cual finalmente llevaría a su prohibición. No te lo pierdas.